Hola amigos, bienvenidos a mi espacio. Soy David Parcerisa. A lo largo de todos estos años, en Rimbel 35 hemos sido uno de los canales más fieles a cualquier descubrimiento sobre la vida después de la muerte. No solo hemos profundizado en los viajes astrales, los testimonios de lo que hay al otro lado, o incluso los mitos ancestrales que diversas culturas tenían sobre la muerte. También hemos dedicado muchos vídeos a la ciencia, al punto de vista científico. Nunca hemos dejado de lado la visión más analítica y aséptica del tema, especialmente en torno a las ECM, las experiencias cercanas a la muerte. Y hoy vamos a hacernos eco de los últimos hallazgos en este campo, de cómo los científicos están asombrados al descubrir que todo esto no son creencias subjetivas. Hay algo parece sobrevivir más allá de la muerte. Algunos se atreven a admitir que ni siquiera la conciencia habita en el cerebro, que más bien el cerebro es como un receptor de ondas de algo que está más allá, fuera del receptáculo físico. Pero hasta los sectores médicos más escépticos, a la hora de aceptar que hay vida después de la muerte, han tenido que admitir algunos parámetros curiosos. Fijaos. Recientemente, un equipo de neurólogos del Hospital Charité de Berlín descubrieron una extraña anomalía en la actividad cerebral de aquellos que estaban a las puertas de la muerte. Lo que hicieron fue monitorear a 9 personas que estaban a punto de fallecer. Decidieron examinar cuidadosamente la actividad de sus cerebros, a ver si pasaba algo inusual después de la muerte. Y sí que ocurrió algo. Pero no lo que ellos esperaban. Detectaron lo que llamaron un auténtico tsunami cerebral. Es decir, las neuronas seguían hiperactivas, incluso 5 minutos después del deceso, después de que sus corazones se hubiesen detenido. Este descubrimiento dejó al equipo médico bastante sorprendido y con muchas preguntas al aire, porque ¿por qué justamente al morir el cerebro se pone hiperactivo? ¿A qué viene tanta actividad eléctrica? Pero hay otros doctores que ya cruzaron la frontera del negacionismo per se, hace ya mucho tiempo. Y uno de ellos es un físico llamado Robert Lanza, médico y director del Advanced Cell Technology. Afirma estar convencido de que el universo no crea la vida, sino al revés, la vida crea al universo. Con lo cual, la muerte es solo una mera ilusión. Su hipótesis se basa en parte en el experimento de la doble rendija, es decir, que la mente del experimentador afecta al experimento y la naturaleza ondulatoria de la luz parece responder a la propia mente del que observa, es decir, la conciencia de una persona determina la forma y el tamaño de los objetos en el universo. Robert Lanza es autor de la obra Biocentrism, How Life of Consciousness Are the Case. Ahí el físico resume así su visión. Dice, una persona ve un cielo azul y se le dice que el color que está viendo es azul. Pero las células cerebrales tienen la capacidad de variar esta percepción, pudiendo ver el cielo de color verde o rojo. En pocas palabras, concluye que lo que vemos solo existe gracias a nuestra conciencia. De manera que, según Lanza, el espacio y el tiempo serían meros instrumentos de nuestra mente, que etiqueta, mide, separa. Y así llegamos a la noción de la muerte física, que según él no existe. En realidad no existe la muerte. Porque, en definitiva, lo único que se nos ha enseñado desde niños es que las personas mueren, pero no existe ninguna evidencia de que desaparece la conciencia junto con el cuerpo. Y esto es verdad. Es decir, se nos ha inculcado la idea de muerte del cuerpo igual a destrucción de vida total. Pero contamos con miles de evidencias, desde lo más ancestral, de que la conciencia sigue viva. Y no hay ni una sola evidencia de que la conciencia quede aniquilada junto con el cuerpo, cuando se pudre. Al contrario, ¿sabíais que 3 de cada 10 personas que han perdido un familiar cercano han recibido un mensaje? Sí, 3 de cada 10 personas o han visto al fallecido, se les ha aparecido, o han tenido algún tipo de experiencia paranormal. Pero es probable que el porcentaje sea mucho mayor.
¿Por qué? Pues porque la mayor parte de la gente, de la población, se lo calla, decide no revelarlo por miedo a ser tachado de loco. Y es que después de que en 1975 el psiquiatra Raymond Moody publicara su famoso Life After Life, los médicos oficialistas saltaron como liebres a desmentir la posibilidad de que esas experiencias cercanas a la muerte fuesen reales. Sí, quisieron desmentirlo. Y lo hicieron aduciendo que esas visiones, el túnel, la luz, era fruto de alucinaciones provocadas por la falta de oxígeno en el cerebro o por la liberación de endorfinas. Pero posteriores investigaciones demostraron que no intervenía ninguno de esos factores, porque la persona estaba en coma, muerte cerebral, y cuando regresaba a la vida contaba detalles de lo que habían hablado los médicos durante la intervención, o lo que había sucedido en una calle de enfrente. Estas personas habían descrito incluso situaciones personales de los doctores, de su vida íntima, que no podían conocer de ninguna forma. Lo cual es imposible que las endorfinas o cualquier otro componente pueda explicar algo así. Más complejo aún, cuando hay casos en los que una persona ciega de nacimiento queda en coma y cuando regresa dibuja todo lo que ha visto en su ECM. Con matices, dibuja a los médicos si tal o cual llevaba bigote, etcétera, etcétera, etcétera. Imaginaos, existen casos en los que también una persona a los 5 años cae en coma, sale del cuerpo y contacta con un espíritu que le dice: soy tu hermana, yo morí unas semanas antes que tú nacieras. El niño regresa, lo cuenta a los padres y a los médicos y nadie puede entender cómo pudo acceder a ese dato, porque nadie se lo había revelado. Hoy vuelve a estar de actualidad un cardiólogo holandés de gran prestigio, el Dr. Pim van Lommel. Este médico publicó el libro Consciencia más allá de la vida, en donde recoge casos extremos de ECM. Y es que son 30 años de investigación los que ha dedicado Van Lommel a este fenómeno. Son 30 años que lo avalan y asegura estar convencido de que existe otra vida después de la muerte. Según Van Lommel, de todos los que han vivido una ECM, solo un 1%, entre un 1 y un 2%, lo describieron como terrorífico, con demonios, una especie de infierno. O sea, el porcentaje es bajísimo. Casi todo el mundo describe buenas experiencias. Y generalmente son los japoneses los que suelen tener ECM demoníacas, perturbadoras. Otro dato que revela Van Lommel es que las cifras de gente que ha experimentado una ECM son mayores de lo que se cree a simple vista. Fijaos, asegura que solo en los Países Bajos hay unas 600.000 personas, casos documentados de ECM. 2 millones en Inglaterra y más de 9 millones en Estados Unidos. Pero claro, es lo que os decía antes, la mayoría se calla por miedo a ser juzgados. Es una serpiente que se muerde la cola. Pero bueno, cada vez más la gente se va abriendo a contarlo. Aquí están las cifras. Lo que Van Lommel recalca mucho es que los que han vivido una ECM regresan totalmente cambiados. Algunos sienten nostalgia, ganas de regresar otra vez hacia ese estado volátil, desprovisto de las cargas del cuerpo y los avatares farragosos de la vida. Y además, estas personas dicen que sintieron un amor indescriptible. Dicen que cuando regresaron se sintieron muy decepcionados con la gente. El contraste fue muy grande. Sentían que las personas, en general, actuaban con frialdad, con falta de empatía, mucha pasividad. Porque estas personas efectivamente se sienten totalmente cambiadas, renovadas. Son más altruistas, espirituales y sufren también una transformación en sus percepciones, muy importante. Según Van Lommel, el cuerpo de estas personas, de los regresados, experimenta un aumento de su campo electromagnético. Es como si hubiesen regresado cargados de energía. Llegan a fundir televisores, aparatos eléctricos domésticos, afectan a su entorno. Incluso bombillas que llegan a estallar. Pero lo más grave es que muchos de estos regresados tras la muerte son más proclives a divorciarse. Sí, aumenta el índice de divorcios con sus parejas. Ya no aceptan ciertos tratos o ven a la otra persona bajo un filtro diferente. De manera que perciben sus defectos o sus tiranías con mayor profundidad que antes, y ya no están dispuestos a seguir aguantando ciertas situaciones. Por eso aumenta el índice de divorcios, de separaciones. Pero fijaos que hay un dato muy importante, y con esto acabo.
Lo más importante es que estos regresados de la muerte han perdido el miedo a morir. Saben que no existe la muerte como tal. Y aunque anhelan, desean volver a experimentar esa sensación de libertad, el índice de suicidios es casi nulo. No hay gente que se quiera morir, no hay gente que quiera suicidarse. Por lógica, uno podría pensar, caramba, si también lo han pasado en el otro lado, podrían provocarse la muerte. Pero no, hay como un profundo sentido del deber, de que no es ético hacerlo y de que están aquí por alguna razón y de que el suicidio no solucionaría nada, al contrario, acentuaría los problemas y uno podría volver aquí en otra vida con los mismos problemas pero agravados el doble. Hay esa consciencia, hay ese instinto, ese conocimiento que parecen traerse del otro lado, con lo cual no hay casos de suicidio. Es como si esas personas fuesen muy conscientes de que tienen que estar aquí por alguna razón. Por supuesto, en vídeos anteriores hemos hablado también sobre el tema de los arcontes, de las manipulaciones que también pueden haberse perpetrado desde el más allá. Y por supuesto que continuaremos hablando, pero hoy hemos querido simplemente hacer un esbozo de que simplemente una cosa está clara. ¿Hay algo más? ¿Hay vida después de la muerte? Por supuestísimo que sí. Y desde la ciencia, desde el lado más aséptico, ya hay cada vez mayor número de doctores muy prestigiosos que están convencidos de eso. Y de que el volumen, la documentación de estos casos es inabarcable, incuestionable. Otros aspectos como los arcontes, la manipulación del más allá, lo vamos a tratar en futuros vídeos. Pero por supuesto aquí pensamos que no todo va a ser manipulación. Por supuesto puede haber un cierto porcentaje de personas que pueden venir aquí en esta vida y tener una experiencia espiritual perfectamente lícita y sin haber sido manipulados por nadie. Todo, por supuesto, tiene sus matices. No nos radicalicemos en nada, amigos. Vamos a profundizar muchísimo más en estas cuestiones porque sin duda es un tema apasionante e interminable, la cantidad de datos que día a día recibimos y que muchos de vosotros también nos enviáis a través de vuestras experiencias personales que nos enriquecen día a día. Amigos, os mando un abrazo y nos vemos en próximos vídeos.